Por la Bacana 105.7 y vamos a recibir al PhD, señores. Hey, cuidado. Bueno, pues tú tienes que decirme cómo fue que tú hiciste eso. Vamos a recibir a Pascal Peña, doctor en Derecho Internacional, Wow. PhD. Hey. Bienvenido. Gracias, buen día. Vine con un análisis profundo. No, pero venga acá, hermano. Primero, un placer, de verdad. El Gracias placer por es venir mío. al Mañanero. Gracias. Explíquele, por favor, a estos neófitos, ¿Qué? ¿qué es En un verdad. PhD? En verdad yo no sé. Doctorado en específicamente el mío en Derecho Internacional. Solo dan Infotel. No, Los sábados. espérate. Yo hice refrigeración. Mitad presencial. Y mitad, sí, yo hice refrigeración por internet. Ah, bien. Yo hice un secretariado ejecutivo en el José Reyes. En el José Reyes. Ahí por la México. Bueno, como usted se ha dado cuenta, querido Pascal, aquí usted va a tener que explicarnos con cucharita como Sí, si esto hombre, con fuera pera y manzana. como si fuera preescolar. Sí, así. Vamos a analizar un poco y para que nos explique qué está pasando entre Estados Unidos, Israel y toda esa zona. Miren, como ustedes vieron hace 3 días, 4 días, Estados Unidos bombardeó junto con Israel a Irán. ¿Qué ha pasado? Recuerden que desde ya hace varios años Irán y Estados Unidos han tenido un conflicto bastante histórico. Y cuando digo un conflicto es porque Irán en el Medio Oriente básicamente representa el ala opositora de Estados Unidos. Por eso, desde el año pasado, cuando Trump entra al gobierno, no sé si lo recordarán, Estados Unidos junto con Israel bombardeó las instalaciones nucleares de Irán. El conflicto terminó básicamente ahí. Sin embargo, Trump desde hace aproximadamente 15 días le había dado un ultimátum de 10 días a Irán de que se diera todo lo referente a sus armas militares y entre ellos evidentemente armas nucleares. Armas nucleares, insisto, que es un poquito contradictorio porque supuestamente habían sido destruidas ya hacía varios Se meses. suponía. No se dieron, Irán no cedió y vimos lo que sucedió. Pues se eliminó al liderazgo iraní, que en este caso es el ayatolá Ali Khamenei. Esto, señores, aquí quiero explicarlo un poquito porque la situación de Irán es muy distinta a otros países. O sea, tiene un liderazgo que es religioso, es un estado teocrático, básicamente estructurado sobre la base de la religión, el Corán, etcétera. Y además tienen de forma paralela lo que es la estructura político-organizativa, la funcional. En este caso se eliminó a la cabeza la visión. Y esa visión, señores, lo que ha llevado es que no es como lo que estamos viendo, por ejemplo, en Venezuela con Maduro. Correcto. No es lo mismo, sino que tú tienes un liderazgo religioso que tiene brazos también en otros países a través de estos grupos que se consideran incluso grupos terroristas, Hezbollah, Hamas, Así es. que es el que, como ustedes saben, Israel ha estado eliminando durante ya varios años. ¿Qué ha pasado o qué pasará con la posición de Irán que ha dicho? Nosotros no vamos a atacar otros países, nosotros vamos a atacar las bases militares estadounidenses que están en esos países. Pero lógico, si tú atacas a un aliado estadounidense, es lógico que tanto el aliado como Estados Unidos va a responder. Sí, mira, la situación se está con cada día volviendo más delicada. ¿Por qué? Porque las bases de Francia en Chipre de Inglaterra en Chipre fueron atacadas. Y ya en un comunicado conjunto de Alemania, Francia e Inglaterra, dijeron que se iban a involucrar en el conflicto. Entonces aquí estamos viendo, claro, para apoyar no solo a sus aliados, sino también a sus bases militares. Entonces ya no estamos viendo un conflicto que es entre Estados Unidos e Israel, sino también de los 3 países más importantes de Europa. Cuando estoy hablando de los países más importantes, económica, militar y políticamente. Entonces esto puede tener, señor, unas connotaciones sumamente relevantes porque, y aquí brevemente les explico, a través del Estrecho de Hormuz el Estrecho de Hormuz tiene por un lado a Arabia Saudita y todo eso, y al frente tiene Irán. Y está básicamente controlado por Irán. Dijeron que por ahí ya no se podía pasar durante este conflicto el petróleo. Por ahí pasa entre el 20 y el 30% del petróleo del mundo y entre el 15-20% del gas mundial. Esto implica, señores, que si eso se para, si eso se detiene, ahorita estamos viendo que aquí sube la gasolina. Para que la gente entienda lo que implica, eso puede subir la gasolina. Al subir la gasolina al mismo tiempo, la cadena de distribución, señores, los costos de los productos puede subir. ¿Cuáles vendrían siendo las consecuencias para Irán?
en el aspecto sociopolítico, en el aspecto legal, porque estuvimos viendo a través de las redes sociales cómo el pueblo se manifestaba en contra de lo sucedido y fue exageradamente masivo, es decir, una gran parte de la población no estaba de acuerdo. Así es, y como tú muy bien comentas, precisamente es lo que se afirma que motivó a Trump pues tomar, o a Estados Unidos a tomar las medidas, porque, señores, en una manifestación que yo creo que es bastante valiosa y hay que reconocerlo porque eran motivadas por estudiantes, por mujeres, Sí. que terminó con un saldo casi de 10,000 personas, dicen muertas en apenas 10, 15 Wow. días. Entonces, Se acabaron resultado las de bolsas eso, de cadáveres. así es, Sí, una sí, cosa, fue señores, una una, fue una una locura. una Sí, sí, sí. locura, una locura. Entonces, resultado de eso, nosotros estamos viendo que tú ves a una población que tiene, y por eso hay partes que se pueden comparar con Venezuela, pero tú ves a una población que tiene una oposición, Reza Pahlavi, que básicamente era el heredero de una monarquía que tenía Irán hasta 1979, que vale resaltar, había sido sacada a la fuerza con apoyo de Estados Unidos en su momento, Claro. con apoyo de Estados Unidos. Y ahora tú ves esta población que está apoyando sí un cambio, pero como dijo Trump en unas declaraciones en estos días, creo que el día de ayer, lo ideal sería que fuera una transición tal como se está viendo en Venezuela. Esas fueron sus palabras, ¿eh? Pero es muy difícil porque, como dije, hay un liderazgo para lo que es el liderazgo religioso. Y ese liderazgo religioso, señores, aniquilaron, eliminaron al ayatolá, ya hay un sucesor. Claro. Sí. Y ya hay una estructura que está detrás de eso. Entonces hay que ver hay que ver los próximos días qué Correa. sucederá. La posición de China y Rusia, que es, como dice un amigo mío, la banda ruda, el otro bando, Así es. que se ha mantenido al margen de todo esto. ¿A qué se debe? Mira, no tan al margen, porque ellos ya han expresado en los foros internacionales su oposición, como hicieron también con Venezuela. Y ahí, y hablo tanto de Venezuela es para que las personas Sí. lo entiendan y comparan, porque creen Venezuela está más cerca, Exacto. Irán. Entonces, en el caso de Venezuela, exactamente como hicieron con Venezuela. Ellos dieron las declaraciones de hecho conjuntas, no estamos de acuerdo, el uso de la fuerza está permitido solo en casos específicos, se está violentando la soberanía, no se puede utilizar armas o armamento para el cambio de un régimen, pero nota que no va a haber ni tampoco apoyo militar, ni tampoco van a enviar armas ni nada por el estilo, porque ahí sí hay un tema no solo de naturaleza estratégica, sino cada uno de ellos están velando por sus propios intereses. A Rusia, Rusia que está viviendo ahora, Ucrania, Sí. China tiene, además de sus asuntos comerciales con Estados Unidos, con una guerra comercial, señores, Sin cuartel. sin Sí, cuartel, masivo. tiene un tema con Taiwán. Entonces ellos no van a ocupar armamento ni fuerzas militares en eso ahora mismo. Jimena. Pascal, está circulando mucho en redes sociales que hubo Objetivo Civil, que fue una escuela donde habían muchas niñas, más de 200 fallecidos entre docentes y personas presentes. ¿Cómo entra entonces el papel de Estados Unidos e Irán ante los tribunales internacionales con este suceso? Mira, vamos a pasar te voy a hablar la teoría y vamos a la práctica, ¿ok? Bien. La teoría es que en efecto, de haberse dado esa situación, estamos hablando de bajas civiles y al hablar de bajas civiles y el ataque a unas instalaciones civiles están en violación a unos tratados internacionales que se llaman los Convenios de Ginebra, que básicamente regulan todo lo que sucede en la guerra. Hay un derecho de la guerra, tú atacar en caso de que te ataquen, y un derecho en la guerra de tú tener límites dentro, señores, aunque no parezca, tú tienes límites dentro de los conflictos armados. Eso implica que en la actualidad, ante una situación como esa, pudiesen aquellos países envueltos en una situación como esta, pues ser perseguidos, ser judicializados, ¿verdad? La realidad, esa es la teoría, la realidad. Ok. La realidad, como vemos, es otra, porque si hacemos la comparación precisamente de Israel con lo que ha estado sucediendo en Gaza, tú ves a una Corte Penal Internacional que emitió, por ejemplo, una orden de arresto en contra de Netanyahu,
al día de hoy no se ha ejecutado. Y tú ves, por ejemplo, a Netanyahu, estoy hablando desde el estricto sentido jurídico, ¿eh? Tú ves a Netanyahu reuniéndose con Estados Unidos, tú ves a Netanyahu viajando a ciertos países que no son países de Europa. Entonces, lo que va a suceder aquí es que, lamentablemente, van a ser considerados bajas y no va a haber ningún tipo de... O sea, no va a haber ningún tipo No, de consecuencias jurídicas concretas. Enrique, Sobre todo un conflicto que está iniciando. Pascal, con este conflicto mundial que hay de estas invasiones, ¿qué tanto puede temer la ciudadanía norteamericana con esto que está pasando? Mira, hay muchos que, y desde Irán han dicho que evidentemente ellos no van a atacar el territorio norteamericano. Pero Irán no controla lo que puedan hacer los grupos grupos, señores, de Hezbollah y de otros que los apoyen, que se hayan polarizado. Claro. Y señores, a veces se nos olvida que Estados Unidos ha vivido situaciones y otros países del mundo precisamente a través de a través de actos terroristas, producto precisamente de la polarización ideológica. Entonces hay que tener mucho cuidado y por eso yo creo que el presidente Trump ha tomado medidas a lo interno de los Estados Unidos, pero igual puede pasar cualquier cosa y hay que tener mucho cuidado. Ojalá que no suceda nada en un territorio como Estados Unidos, que está bien cerca de nosotros. Como usted menciona, es verdad, hay grupos radicalizados, polarizados. Esto podría pasar de ser ese conflicto así a ser un conflicto regional o quizás mundial. ¿Puede escalar a eso? Mira, ya es regional porque como lo hemos estado mencionando. No es algo estratégico de un punto y ya explotamos aquí. Originalmente, pero se sabía que no iba a suceder así, originalmente era puntual, era a Irán para eliminar todo su control armamentístico y evidentemente dejar o romper con la influencia que tiene en países como Rusia y China junto con el petróleo. Ahora se ha convertido regional porque, como les decía, ya se van a involucrar Inglaterra, Alemania y Francia. El Líbano, estoy hablando específicamente de que desde el Líbano Hezbollah ya envió ataques y ya tomó medidas para prohibir y para emitir y de hecho le dio un ultimátum para que dejen todas las armas. Entonces estamos viendo en Medio Oriente un conflicto que ahí hasta el momento se encuentra ahí. ¿Puede pasar a otros países? Me refiero a América Latina. Yo todavía lo veo difícil, salvo que haya algún tipo de ataque a lo interno de Estados Unidos. Hay algo que sorprendió a muchos. Primero se vio la noticia como que era el detonante que faltaba, y esto hablo de esta parte del mundo, Cuba y Estados Unidos. Se dice y se confirmó las autoridades cubanas de que una embarcación de norteamericanos había sido atacada por ellos con cantidad de bajas, incluso armas y todo lo demás. Cuando tú ves que en Cuba eliminan norteamericanos, tú dices, ya se acabó el final. Acabó. Sí. Sin embargo, después de eso ahora anunciaron negociaciones ellos. Sí, ¿Qué pasó? Mira, pero ahí es importante aclarar varias cosas, porque la gente le dio otra connotación. Era un grupo de radicales cubanos que habían sido naturalizados norteamericanos. Okay. Es decir, son cubanos que se habían trasladado y que se encontraban en Estados Unidos, que vivían en Estados Unidos y que eran ciudadanos norteamericanos. Era un grupo como de 10 personas. De esas 10 personas creo que 6 murieron y 4 fueron arrestadas. Y era un grupo, señores, de básicamente paramilitares, si queremos decirlo, que acudieron a las costas cubanas y que fueron detenidos, como pasa con cualquier otro país. Ahí no va a suceder porque no hubo un ataque contra el gobierno norteamericano. No va a suceder nada y evidentemente el gobierno cubano pues se va a sentar y va a querer sentarse ante la crisis. Volviendo al Medio Oriente, Irán tiene 2 ejércitos. Así es. El religioso y el ejército del Estado. Y ese religioso, ahí puntualiza, ese religioso es el que se debe al ayatolá, el que fue eliminado. ¿Por qué muchos entienden que el ejército del Estado no se ha inmiscuido en el conflicto y ha dejado que sea el ejército religioso quien tome la batuta? Mira, muy buena la pregunta. Y muy buena la pregunta porque... Él es así, a veces. Sí, él piensa bien. A veces. Gracias. Muy buena la pregunta. No quiera comerme la Desayunar. Sí, acabo de desayunar. Muy buena la pregunta porque, señores, fíjense que lo que hubo fue un ataque contra el radicalismo ideológico. Entonces, como se elimina el radicalismo ideológico y no fue un ataque contra Irán y su estructura,
contra su estructura. Entonces, por eso es la razón de que tú no ves hasta el momento a este ejército, señores, como si fuera el ejército de la República Dominicana, tú no lo ves involucrado en. Ahora, pero ya sí ves a este grupo de estas fuerzas ideológicas militares, que es un grupo bastante importante. Señores, es un grupo militar paralelo. Y ese grupo militar paralelo es el que viene también apoyado por Hezbollah en otros países del mundo. Entonces, hasta el momento, no vamos a ver un involucramiento de ese tipo de estos militares. Pascal, ¿dónde entra entonces la ONU? ¿Para qué está la ONU? Yo te voy a echar un cuentico de Venezuela. ¿Qué se supone que tiene que estar ejerciendo la ONU en estos momentos? Mira, ante no, este yo creo que el conflicto? cuentico lo puedes hacer ahora, Sí. porque es la Es misma verdad. situación. Es la misma situación. Igualito. Y vuelvo a comparar. Qué tristeza. Hay situaciones, señores, Claro. históricas muy distintas, pero es exactamente lo mismo. ¿Qué pasa? Tú ves a Naciones Unidas es un organismo que fue creado para garantizar la paz, para establecer límites al uso de la fuerza, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? Se agotaron o se han agotado las vías diplomáticas correspondientes, pero llega un punto en que las vías diplomáticas correspondientes no son suficientes. Y tú ves entonces a Estados Unidos, que toma bajo el criterio de legítima defensa preventiva, es decir, antes de que me ataquen, yo ataco, o antes de que ataquen a mis aliados, yo ataco, y se le informa posteriormente. De hecho, señores, el ataque se realizó y al otro día hubo una reunión del Consejo de Seguridad, donde precisamente China y Rusia expresaron su malestar y su oposición al tema. Ahí fue que vino la amenaza al embajador iraní. Así es. Al norteamericano. Así es. Hable de eso, pero tenga cuidado con lo que usted va a decir. Claro, Así. pero Sí, hable. es así. Sí, es que No, así. Gracias. Y dijeron, y además, y eso es un comentario muy importante, porque dijeron además que todas las actividades o herramientas para defender la soberanía del Estado están abiertas una vez sea atacado. Entonces uno tiene que tener mucho cuidado. Entonces Naciones Unidas no va a pasar más de ahí. Y no va a ser Si nada. se sale de Porque control, no tiene la capacidad se para salió. hacerlo. si se sale de control más, si tal como... Pasamos a lo mundial, como tú Eso mencionabas te ahorita. pregunto. ¿Estamos enfrente a una tercera guerra mundial o es titulares para ganar view? Mira, yo no creo que nosotros hoy no podemos hablar de que no hay elementos suficientes para entender que vamos a pasar a una tercera guerra mundial. Porque el conflicto se mantiene dentro de Medio Oriente. Es verdad que se han involucrado varios países del mundo árabe. Estoy hablando evidentemente de Dubái y ese tipo de cosas. Como ustedes saben, los Emiratos Árabes, que son 7 Emiratos, ya 3 países de Europa, pero hasta el momento los elementos no son suficientes para entender que vamos a una tercera guerra mundial y tal vez sea, ojalá, además de todo, sean views. Por los elementos, ¿tú crees que esto se resuelve diplomático o no tenemos elementos para decir O todo violento. esto? O Sí. violento. Mira, ya hubo una ocasión donde Estados Unidos eliminó, bueno, señores, precisamente Trump en su gobierno, antes de salir en el 2019, eliminó al segundo líder en materia militar. Y lo que pasó fue pues que Irán respondió atacando algunas bases militares de los países aliados y ahí concluyó. Yo creo que actualmente no le conviene a nadie continuar ni económicamente, políticamente, militarmente, continuar con el conflicto. Yo creo que si se da el tiempo que Trump dijo, que estimó un mes. O sea, señores, le falta todavía a esto 27 por lo menos 3 semanas y tanto. Que una vez se eliminen estas amenazas de Hezbollah y este grupo que son los apoyados por Irán, yo creo que puede ¿Y a quién sí le conviene que siga? que siga el conflicto. Ajá. Mira, es una pregunta capciosa, porque a quién le conviene, evidentemente, el conflicto, si lo vemos siempre desde una teoría ideológica y militar, evidentemente Irán. a quienes son los que sustentan los conflictos militares, a quienes construyen armas, etcétera, pero no le conviene a la mayor cantidad del mundo por el tema, como les decía, de petróleo, etcétera. Estamos en un mundo interconectado. Lo que en su momento fue algo muy positivo, globalización, ustedes saben perfectamente a lo que me estoy refiriendo, hoy se convierte en un arma de doble filo, porque eso rompe entonces con la cadena de distribución y todo lo demás. Finalmente. A mí me gustaría finalmente
a propósito de que te tenemos acá, Pascal, y es bueno abordar este tema, con relación a la aprobación de la ley del maltrato contra la mujer en Afganistán. Sí, por favor. La ONU ya se manifestó a propósito de lo que mencionaba Jimena hace rato, de que no estaba de acuerdo y que evidentemente va en contra de los derechos humanos. ¿De qué manera se aspecta esto y cuál puede ser la influencia internacional? Mira, es importante aclarar, Afganistán, como otros países del mundo árabe, tienen un régimen muy distinto a lo que tiene Naciones Unidas y el mundo occidental. Por eso, derechos que para nosotros son básicos, los derechos de la mujer, el no maltrato a niños, el tema incluso del matrimonio infantil. Señores, allá eso se ve todavía culturalmente como parte incluso de su historia. Claro que Naciones Unidas, como parte de una estructura creada del mundo occidental, va a estar en desacuerdo. Pero después de ahí tampoco puede hacer más nada. No se puede hacer nada. Wow. Tampoco puede hacer más nada. Entonces tampoco puede llegar a imponer una estructura jurídica diferente. Entonces, por eso yo decía, nos vamos de la teoría, que es todo esto, una estructura muy bonita, un mundo muy pensado, muy globalizado, con un reconocimiento de derechos, a la práctica, en donde todavía, señores, hay pseudo-feudos, estados teocráticos, mundos polarizados, ideológicamente condicionados, que no tienen límites bajo las estructuras jurídicas que el derecho internacional conoce. O sea, no se puede entrar de ninguna manera. No, salvo que Naciones Unidas así lo declare, salvo que algún país como Estados Unidos así lo determine. No. Pascal, muchas gracias, A hermano, por ustedes venir. por la invitación. ¿Cómo la gente se puede comunicar contigo en tus redes sociales? Claro, los invito a seguirme a Pascal Penapé, donde estoy hablando regularmente de este y otros temas. Te invitaremos para que hables de otros encantó. temas también que nos encantan. No, te entendimos. Me Por gustó. favor. Enrique entendió. Sí, Enrique entendió. Señores, Sandra No, Sandra, no. No sabía. Sandra, porque Tú a lo ti hay aplicas, tú lo- que dibujarte. Sandra entiende con imágenes. Imágenes, sí. Ilustrado. Ahora viene el único bloque al que nos interesa meterle.